Bienvenidos de nuevo a otro miércoles de oración. Vamos a proseguir con la segunda parte de lo que estuvimos viendo ya hace, pues, quizás 3 semanas. Vamos a proseguir con el capítulo 11. Y bueno, aquí pone el poder de la oración, pero no, es un error que veo que he cometido, es las oraciones respondidas. Vamos a empezar, pero antes vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos gracias, oh Padre, porque has permitido que podamos hoy estar aquí y estudiar más sobre el misterio de la oración. Ayúdanos a ahondar más en todo lo que tienes que decirnos, a analizar lo que Elena White tiene escrito al respecto, lo que tú le dijiste. Ayúdanos a comprender cómo debemos comunicarnos contigo y danos la fe necesaria para hacerlo adecuadamente. Invocamos derrames tu espíritu aquí y reclamamos tu promesa. Pedid y se os dará. Si pedís en mi nombre, os será hecho. Padre Dios, por los únicos méritos de Jesucristo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir, pero antes vamos a proseguir, pero antes de empezar vamos a leer el texto bíblico de Hechos 10, del 2 al 4 y también el 30. Dice así: es respecto a lo que sucedió entre Pedro y Cornelio, que también está en estudio de la escuela sabática de esta semana. Dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Fijaros, Cornelio es un centurión de la compañía llamada la italiana, como nos dice en el versículo 1. Por lo tanto, no era judío, en principio no era pueblo de Dios en la época. En cambio, él, ¿qué dice que hace? Es piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Fijaros, aquí está representado un grupo de personas que, por alguna razón, tienen en su corazón que Dios está ahí. Y lo buscan porque saben que está ahí. Dice Elena White que él buscaba a Dios porque estaba convencido de que era el creador, era el responsable de la creación. Y él adoraba por ello. El versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Fijaros cómo son las dos cosas lo que han subido como un memorial: las oraciones y las limosnas. O sea, que el orar clamando a Dios por fe, pero a la vez que las obras. El vivir lo que oras. O sea, que él hacía las dos cosas, y eso fue lo que subió. También notar esto, la hora 9 del día. Quiero recordar que Cristo murió en la hora 9 del día. Pero fijaros lo que dice en el versículo 30. Dice: entonces Cornelio, aquí, cuando el Cornelio vuelve a explicar lo que le había pasado a Pedro, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Ese ángel que le dice que, bueno, que tiene que ir a buscar a Pedro, ¿verdad? Recomiendo leer el Hechos 10, es muy interesante, pero fijaros como justo 4 días después, a la misma hora, es cuando él relata lo que le pasó. O sea, nos está marcando que
4 días, otra vez, ¿qué relación? 4.000 años, ¿quién? Cristo, ¿no? Cristo viene, ¿verdad? O sea, es curioso porque está marcando también la fecha de su muerte, la hora de su muerte, el momento de su muerte, hora novena, ¿verdad? O sea que tenemos como hay un cumplimiento exacto de 4 días, y esos 4.000 años desde la creación hasta el nacimiento de Jesús y desde la transgresión hasta su muerte. 4.000 años. Creo que es más que interesante. Pero sobre todo quedarnos con qué. Primero, oración, luego también acción de esa oración, o sea, vivir lo que oramos. ¿Y qué más? ¿Habéis visto? Eran las 3 de la tarde, que es la hora novena, ¿y qué pasa? Estaba en ayunas. Estaba en ayunas orando. O sea que la fe de este hombre, el fervor, era impresionante. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con el capítulo 11 del libro de la oración. Sin antes, pero antes tenemos que recordar esta frase impresionante, esta cita que debemos recordar siempre. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. ¿Estaba preparado Cornelio para encontrarse con Jesús? Creo que sí. Así es como también queda representado en esos 4.000 años, a esa primera venida. Recibir la verdad presente de ese momento, que era ¿qué? La resurrección de Jesús. Por lo tanto, siempre en espíritu de oración para estar listos para la venida de vuestro Señor. Fijaros qué dice más este precioso libro. Vamos a proseguirlo en el capítulo 11, lo dejamos aquí. A partir de ahora vamos a hacer una selección de textos, porque, bueno, supongo que los que habéis ido siguiendo habéis visto que se iban repitiendo muchas veces las mismas citas para entrar en contexto. Si se da el caso, vamos a ir pues quitando las citas que se van repitiendo mucho y vamos a concentrarnos en lo que parece que puede ser una aportación nueva y complementaria a lo que ya hemos visto en las conferencias anteriores. Así que vamos a empezar. Este capítulo la verdad es que casi todo es completo porque hay cosa muy interesante, pero alguna cosa veréis que hemos obviado. Mientras que usted en su aflicción oraba por la paz en Cristo, una nube de tinieblas pareció oscurecer su mente. El descanso y la paz no venían como esperaba. Por momentos su fe era probada a lo sumo. Mientras repasaba su vida pasada veía tristezas y desilusiones. Al ver hacia el futuro todo era incertidumbre. La mano divina lo guió maravillosamente para traerle a la cruz y enseñarle que Dios era, en verdad, el galardonador de los que lo buscan diligentemente. Los que piden correctamente, recibirán. El que busca con fe, hallará. La experiencia obtenida en el horno de fuego y aflicción vale más que los inconvenientes y los dolores que causa. O sea que no nos neguemos a la prueba, porque esa prueba, ¿qué es? Horno de fuego y aflicción, ¿pero qué es? Vale más que los inconvenientes. Ahora veremos por qué. Las oraciones que usted ofreció en su soledad, cansancio y prueba, fueron contestadas por Dios en la medida que usted lo podía soportar. No tenía usted un concepto claro y correcto acerca de sus hermanos, ni tampoco se veía usted mismo en forma correcta. Pero en su providencia, Dios contestó las oraciones ofrecidas por usted en su angustia para salvarlo y para que su propio nombre fuera glorificado. Al no conocerse a sí mismo, usted pidió cosas que no eran para su bien. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? La mayoría de veces. ¿Realmente nos acabamos de conocer bien a nosotros mismos? Nos falta mucha relación con Dios para conocernos a nosotros mismos. Ese es el camino para conocernos mejor. Hablar más con Dios, conectar más con Él. Porque, ¿qué dice aquí? Que al tener una deficiencia en el conocimiento de sí mismo, las cosas no estaban bien pedidas. Pero Dios escucha sus oraciones sinceras. La bendición concedida es muy diferente a la que usted esperaba.
En su providencia, Dios decidió ponerlo más directamente en relación con su iglesia, para que confiara menos en sí mismo y más en aquellos a quienes Él está guiando para el progreso de su obra. En el caso de esta persona concretamente, él oraba por algo, pero realmente Dios le dice, necesitas contactar y conectar con la gente de la iglesia. Necesitas consultarles. Pues bien, es verdad que en muchas ocasiones debemos acudir a los hermanos con más experiencia, porque quizás las dudas nos llegan al corazón y no vemos salida. Por lo tanto, debemos tener también en cuenta esa opción. Dios oye cada oración sincera. Dios responde a las oraciones en el momento adecuado. Durante toda su vida matrimonial, Zacarías había orado pidiendo un hijo. Fijaros el caso de Zacarías. Él y su esposa ya eran ancianos y todavía su oración no había sido contestada, pero él no murmuró. Dios no se había olvidado. Tenía un tiempo señalado para contestar esa oración. Y cuando el caso parecía ya sin esperanza, Zacarías recibió su respuesta. Fijaros, Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Al contrario. Dios no siempre contesta nuestras oraciones la primera vez que le rogamos, porque si lo hiciera, pensaríamos que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. Se nos estaría malcriando. En vez de escudriñar nuestros corazones para ver si acariciamos algún mal o nos complacemos en algún pecado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. O sea que en muchas ocasiones la prueba sirve para que escudriñemos nuestros corazones en busca de qué. ¿Hay algún pecado que aún estoy acariciando? Recordad que por solo uno no entraremos en el reino de los cielos. En las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si éstas no son contestadas inmediatamente. Pero mi experiencia me ha enseñado que esto es un gran error. La demora es para nuestro beneficio especial. La demora es para nuestro beneficio especial. Ya no un beneficio cualquiera. Es un beneficio especial la demora. Por lo tanto, debemos dar gracias por esa demora también. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera y si es mudable como las olas del mar. O si es mudable como las olas del mar. Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. Por lo tanto, ¿qué es esto? Cultivar paciencia también. También nos va a ayudar a esto. La fe se fortalece mediante el ejercicio continuo. Esta espera no significa que por haberle pedido al Señor que sane, no hay nada que nosotros podamos hacer. Todo lo contrario, debemos hacer lo mejor posible para utilizar los recursos que el Señor ha provisto en su bondad para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, no vale solo con orar para sanar, sino que debemos hacer lo posible para estar sanos. Pidamos con insistencia aun cuando la respuesta no llegue. En algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato, pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Aquí se aplica como ilustración el caso del solicitante importuno que buscaba pan. ¿Quién de vosotros que venga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Esta lección significa más de lo que podemos imaginar. Debemos perseverar en nuestras peticiones, aunque no obtengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina, para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas.
Fijaros, si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en la oración, incluso previa a la oración? Pedir, invocar ¿qué? El Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, para que mediante él el Señor nos dicte las oraciones. Demora en la respuesta, ¿para qué? Para revelar nuestro egoísmo. Interesante. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros. Pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal. Y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. O sea, confiamos siempre y cuando nos lo dé, ¿no? Ese es el error. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Fijaros, primero nos hace comprender que nuestra profunda necesidad de su gracia, el mal que hay en nuestro corazón, y cuando nosotros comprendemos eso, cuando estamos escudriñando esos posibles pecados que aún acariciamos, cuando lo descubrimos, entonces recibimos que una bendición superior a lo que hemos pedido. O sea, ¿qué trabajo queda por hacer aún, verdad? Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarlo. O sea, que buscamos a Dios por egoísmo, para mí, para darme esto, dame lo otro, dame. Y por eso nos hace esperar. Fijaros qué interesante. Porque eso quiere decir que en el momento que ese egoísmo se disipe, en el momento que ganemos terreno en Cristo, las oraciones tendrán una respuesta muy interesante, muy poderosa. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el aserto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. Recordad que este es el caso de aquel noble que tiene un siervo que está enfermo y él se presenta ante Jesús y Jesús le dice, ves, porque ya está curado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Fijaros, repito, nuestra fe en Cristo no debe estribar, por lo tanto, un estribo que es, no debe depender, en que veamos o sintamos que Él nos oye. No esperemos un sentimiento especial de que nos oye en la oración, porque si solo buscamos eso, nos vamos a desanimar. ¿Qué nos dice aquí Elena White? Debemos confiar ¿en qué? En sus promesas. Siempre las promesas en nuestra mente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si no pedís, no se os dará. Todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho. Recordemos siempre estas promesas y reclamémosla siempre por fe. Eso debe ser nuestro estribo. A eso debemos agarrarnos, ¿no? Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición que se realizará cuanto más la necesitemos. Cuando más la necesitemos. Por lo tanto,
oramos, pedimos, confiamos que ha sido escuchada. Hemos orado reclamando las promesas. ¿Y luego qué? Sigamos a atender nuestros deberes, confiados, seguros de que será recibido ¿cuándo? ¿Al azar? No. Dios buscará el momento adecuado para que sea la mayor bendición para nosotros. Y es probable que no nos demos ni cuenta. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, fijaros que hay que aprender a hacer esto. Por lo tanto, no es una cosa que viene, ¡pum!, por gracia y ya está. Hay que aprender unas conductas en la oración. Y estas son, cuando hayamos aprendido a hacer esto, ¿hacer qué? A orar, a reclamar promesas, a confiar en esas promesas y a esperar que sea realizado cuando más lo necesitamos. Cuando hayamos aprendido esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Antes no. Antes quizás sí, sabemos que las contesta, pero no me lo acabo de creer tampoco mucho, ¿verdad? Ejercitemos esto, porque si no, no vamos a saber si nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. Pero hay que pedir. Hay que pedir. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que hay que pedir? ¿Por qué nos hace pedir? Porque obliga a orar. Y orar es el ¿qué? El conducto. Lo que te da ese amor de Dios, ese poder divino, ¿eh?, que te guía. Son herramientas para estar conectados a Él. Dios las pone para que emprendamos el camino hacia Él. Las oraciones aparentemente no respondidas pueden ser una gran bendición. Atentos a esto. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Por lo tanto, a veces esa oración, ¿qué es? Una satisfacción de una ambición, no algo coherente. No permite que pasemos por alto los deberes sencillos, pero sagrados, que tenemos más a mano. Muchas veces estos deberes entrañan la verdadera preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios, respecto a nosotros, tengan éxito. Fijaros cómo cambia todo. Como cuando pasa algo en nuestras vidas, un fracaso, ¿para qué es? Para que los planes de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Es impresionante. Al ponernos en sus manos, nos bendice a pesar de nosotros mismos. Nunca se nos exige que hagamos un verdadero sacrificio por Dios. Nos pide Él que le cedamos muchas cosas, pero al hacerlo, no nos despojamos más que de lo que nos impide avanzar hacia el cielo. Fijaros qué impresionante. Cuando nos pide que le cedamos muchas cosas, es porque son cosas que nos molestan, que nos impide el avanzar hacia Dios. Y Él sabe cuáles son. Por lo tanto, va a hacer lo correcto para nosotros. Aún cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí mismas son buenas, o sea que no todo lo bueno es bueno para nosotros, podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones
que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Fijaros, las que nos parecían desatendidas, las esperanzas defraudadas, figuraron entre nuestras mayores bendiciones. O sea que nuestras mayores desilusiones comprenderemos en el cielo qué han sido nuestras mayores bendiciones. Qué mal nos lo vende el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas drogas se dejarían de tomar? ¿Cuánto alcohol? ¿Cuánta ansiedad acabaría si se comprendiera cómo Dios nos permite gratis acabar con las preocupaciones? Debemos considerar todo deber, por muy humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que hagamos por Dios, para Dios, considerarla seriamente, sagrada. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Una oración interesante para aprenderse. Cuando no nos da lo que pedimos es porque tiene algo mejor para nosotros. Cuando acudimos a Él debemos orar porque nos permita comprender y realizar su propósito y que nuestros deseos e intereses se pierdan en los suyos. Fijaros qué bonita expresión. Nuestros deseos e intereses se pierdan entre los suyos. Nosotros podemos querer algo, pero al poner nuestros planes a los pies de su cruz, Él los disipa y los convierte a los suyos. Debemos reconocer que aceptamos su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que pedimos. Reconocer que aceptamos su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que pedimos. Y muchos pueden pensar, entonces, ¿para qué oramos, verdad? ¿No oramos para que nos dé algo que pedimos? Pues no. Oramos para hacer su voluntad. Pero como nosotros no sabemos qué es lo bueno para nosotros, pedimos lo que buenamente creemos que es mejor para nosotros, con el corazón sincero y contrito, pensando que es la mejor opción para nosotros. Pero debemos añadir: hágase tu voluntad. Aceptar que eso que vamos a pedir quizás no sea concedido para recibir algo mucho mejor. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. Él hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez, superior a todos nuestros deseos. ¿Qué límite hay? No hay. Cooperar con Dios en respuesta a nuestras oraciones. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Fijaros, ¿qué dice? A menos que estemos 2 o 3 veces al día en guardia, ¿seremos vencidos por el enemigo? No. Dice, a menos que estemos constantemente. Cuando leemos velad y orad, es velad constantemente. Igual que la oración. Siempre decía, ¿no? La cita. En espíritu de oración.
siempre. Porque al velar constantemente veremos situaciones por las que orar. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. O sea, hay veces que tenemos ya el convencimiento de que estamos haciendo la voluntad de Dios, de que Dios quiere que hagamos lo que estemos haciendo, pero eso no debe relajarnos. Debemos seguir orando y procurando ayuda de Dios. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Las oraciones hechas sin convicción no pueden recibir respuesta. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta en el cielo. Necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe y recibid con fe. Regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide, encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. Fijaros, lánguidas y sin entusiasmo, no tendrán respuesta en el cielo. Invoquemos al Espíritu antes de orar, que nos guíe, que nos llene para poder orar correctamente. Clamad a Dios con sinceridad y alma hambrienta. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor. Y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Controlados por su mente. Muchas veces eso asusta, ¿verdad? A muchísima gente. A mí me van a controlar, pero yo no puedo decidir. Hay que poner todo en las manos de Dios. Todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos, todo. Ser uno con Él. No hay otra. La solicitud de perdón siempre tiene respuesta inmediata. Fijaros, tenemos un cambio aquí. La oración que pedimos para nosotros, o la oración en general, pues puede tener un tiempo de respuesta en función de lo que pedimos, en función de lo que crea el Señor que tenemos que esperar. Pero, ¿qué pasa con el perdón? Se hizo un sacrificio, ¿verdad?, por este perdón. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Ese sacrificio nos limpia automáticamente al pedir perdón de corazón. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. De toda maldad. Cristo presenta nuestras oraciones al Padre como si fueran suyas. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Agradecimiento y alabanza por las oraciones respondidas. Y nos da el caso de David. Ya estuvimos viendo el caso de Ana, madre de Samuel,
Veremos también el caso de David. Dice, David declara, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. La bondad de Dios de escuchar y responder nuestras oraciones nos compromete seriamente a agradecerle por los favores recibidos. Deberíamos alabar a Dios mucho más. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser prontamente reconocidas. El registro de cada bendición debería apuntarse en nuestro diario, y esto lo repetimos el otro día, pero es bueno recordarlo. Tener un diario con el registro de cada bendición. Es un ejercicio que deberíamos hacer todos. ¿Por qué? Porque si vemos que es muy cortito, hay varias cosas que pueden estar pasando. Quizás que no reconocemos la bendición cuando la vemos. Quizás que no estemos orando con fervor y entusiasmo. Quizás que nuestra vida no va concorde a nuestras oraciones. Nos va a ayudar a examinarnos mejor. Para que cuando lo tomemos en nuestras manos podamos recordar la bondad del Señor y alabar su santo nombre. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo 11, que se ha alargado un poco, pero bueno, creo que era muy interesante de poder analizarlo bien, porque nuestras oraciones son respondidas. Lo veamos o no lo veamos, seamos conscientes o no seamos conscientes. Eso debe aumentar la confianza en nuestro Dios. Fijaros, hay un ejercicio que hacer. Hay que saber esperar y agarrarnos a la promesa. Recordad que hay este email, oraciones@elgranengaño.com. Aunque estamos teniendo un poco de problemas con este correo electrónico a la hora de reenviar emails y todo, parece que es un poco, hay algún falla a veces, entonces elgranengaño@gmail.com también lo podéis utilizar. Si alguien lo tiene, es el mío personal. Vamos a leer un testimonio de Frederic, lo conocéis. Alguna vez ha hecho algún culto, incluso alguna escuela sabática, en el grupo del Cuarto Ángel. Y fijaros lo que explica sobre una experiencia que tuvo al principio de cuando empezó con el tema de la oración. Hola amigo y hermano. Hola Fred. Voy a proceder a contarte un pequeño testimonio de mi experiencia personal con la oración y con Dios. Fue a los 3 meses de conocer el Evangelio y empezar a ver las conferencias, leer El conflicto de los siglos, etc. Ahora hace de esto casi 3 años. Era una tarde de octubre-noviembre y estaba en mi casa navegando por internet. Mi madre estaba sentada en la misma habitación y de repente ella, con tono bastante alterado y rabioso, me preguntó si ya estaba mirando conferencias, etc. Yo le dije que no. En aquel momento estaba buscando otras cosas. Ella por eso siguió y me dijo, tanto que tienes aquí por leer y tan joven que eres, y vas y te metes entre los adventistas. Eso lo dijo con asco incluso y mucha ira. Yo noté algo raro porque no es normal pasar de estar en silencio a ponerse así. En cuestión de un momento me vino a la cabeza que quizás un demonio le estaba susurrando al oído y le hacía decir estas cosas y alterarse tanto. Me levanté y me fui a mi habitación. Me arrodillé ante la cama y oré. Oré por mi madre para que se calmara, etc. Bien, al terminar la oración, noté como un refrigerio dentro de mí, como un poder que me dejó muy bien, tranquilo, y sentí mucho amor por mi madre en aquel momento. Eso es muy fácil que pase. Si hay algún problema con alguna amistad, con algún familiar, orar por él te une a él. Orar por él hace que le ames más. Por eso es bueno orar por los demás, para fomentar el amor entre nosotros. Volví a la estancia de la casa donde estaba mi madre y ella estaba totalmente tranquila y relajada.
De hecho, le dije alguna cosa, no recuerdo cuál ahora. Me contestó muy bien, con buen tono, y no parecía ni acordarse de lo vivido hacía unos minutos. Fue como si nunca hubiera pasado. Impresionante, ¿verdad? Su madre no parecía ni acordarse de lo que había pasado hace unos pocos minutos. Satanás usa a las personas. ¿Y eso qué es? Una imitación de lo que hace Dios. Dios también usa a las personas, pero con su consentimiento. Satanás intenta engañar para que demos un consentimiento sutil, sin darnos cuenta, involuntario, en ocasiones. Eso me reafirmó en que un demonio la hizo ponerse así, y que con la oración que hice, Dios lo echó y todo volvió a la normalidad. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, Ángel. Un abrazo y firme hasta el fin. Maranata 2031. Muy bien. Pues hermanos y hermanas, y todos aquellos que pueden estar viendo esta conferencia, confiemos en la oración. Confiemos en Dios, porque Él la puso para nosotros, para conocernos mejor, para examinarnos mejor, para, por lo tanto, en definitiva, estar más tranquilos ante todo lo que pueda suceder. También emplazaros a la web, elgranengaño.com/web oficial, donde hay peticiones de oración. Todos aquellos que quieran exponer la suya lo pueden hacer libremente. Pues nada, ya acabamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí y que Dios os bendiga mucho. Vamos a hacer una oración para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, invoco, Señor, tu Espíritu, para que sea derramado ante todos nosotros y en todos nosotros, para que comprendamos cómo te comunicas con nosotros, cómo debemos nosotros postrarnos ante ti, en oración, en ayuno, en esperanza, en confianza en tus promesas. Padre Santo, llévanos de tu mano a la victoria. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor, tú nos lo prometes. Pedid y se os dará, también lo prometes. Todo lo que pidamos en tu nombre será hecho, Señor, nos lo prometes. Por lo tanto, Señor, en tu nombre pedimos todo esto, en el nombre de Jesús y por sus únicos méritos, también para perdón de todos nuestros pecados y faltas.